Bienvenidos a la conferencia Telecomunicaciones, retos y estrategias para proteger infraestructura crítica en Latinoamérica. Presento al ponente, Axel Valdés, doctorando en sistemas computacionales con más de 15 años de experiencia en TI. Está especializado en ciberseguridad e implementación de normas como ISO 27001. Como Information Security Officer, lideró la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y programas de concientización, comprometido con la educación y la resiliencia digital en Latinoamérica. Una vez más, bienvenidos. Los puntos que vamos a ver es nuestro contexto, algunos desafíos, estrategias y soluciones, así como casos relevantes en la región y, nuestro llamado a la acción. Dentro de nuestro contexto, tenemos que las infraestructuras críticas, en particular las telecomunicaciones en América Latina, son actualmente la base de la economía digital. Es un sector estratégico en crecimiento también para la seguridad nacional de toda la región. Conexión entre servicios esenciales, como iremos viendo. Hay que destacar, en este caso, que Chile es uno de los países con mayor crecimiento en este sentido, con mayor avance en telecomunicaciones y que influye ahí su tema geográfico, pero es de destacar esto. Al final también, hay que decirlo, hacia 2023 ya la industria generó 520 mil millones de dólares en América Latina, lo que puede ser equivalente al 8% del Producto Interno Bruto en general de toda la región, por lo cual se estima que para 2030 esta participación se eleve a 600 mil millones de dólares. Esto es realmente interesante e importante, como veremos también por el tema de la brecha digital. En ese sentido, ¿qué son las infraestructuras críticas? En sí, es todo aquello que debemos de salvaguardar un impacto grave para la seguridad nacional, para la economía, salud pública, bienestar social. Las telecomunicaciones las debemos de considerar como parte esencial, considerarlas como el sistema nervioso digital que conecta varios sectores o los demás sectores. Algunos en menor medida, pero hay otros que cada vez dependen más del tema de las telecomunicaciones. Tan es así que todos estos sistemas y servicios cuya interrupción se den durante un tema de un apagón de una telecomunicación podrá afectar transporte, podrá afectar salud, podrá afectar ahí algunos servicios de dependencia prioritaria para las poblaciones. En ese punto, la importancia de las telecomunicaciones es justamente lo que les menciono. Al final, si tenemos el soporte hacia la banca, hacia los transportes, hacia gobiernos que cada vez están más digitalizados, pues también debemos de impulsar la inclusión social y la economía digital, porque ya tenemos una mayor dependencia. Actualmente, por lo menos en México, el transporte ya se puede pagar con una tarjeta de débito, de crédito, con la aplicación, con el celular. Las bicicletas que se rentan también ya se conectan a internet desde una aplicación, van siendo dependientes de todo esto. Entonces, hay una mayor dependencia tecnológica, hay una mayor dependencia de estas telecomunicaciones, lo que también nos da la exigencia de mayores evaluaciones a las vulnerabilidades, a los riesgos que se sufren si hay un impacto hacia esta infraestructura. El panorama regional. Dentro de los avances que tenemos como Latinoamérica es la expansión ya de fibras ópticas, algunas expansiones en ciertos países que veremos, la adopción que se ha ido dando paulatina hacia 4G, 5G, aunque todavía hay mucho por cubrir, y nuevos centros de datos como en Brasil. Sigue habiendo retos persistentes como es la brecha digital entre zonas rurales, urbanas, la inversión que todavía es insuficiente al ser menor al 2% del Producto Interno Bruto contra, el general de los países que pertenecen a la OCDE. Entonces, también, al no tener una fuerte inversión, también tenemos una fuerte vulnerabilidad frente a los ciberataques y desastres naturales que también vulneran este tipo de infraestructuras. Dentro de estos principales desafíos, es importante ver la brecha, la infraestructura, dependencia, los ciberataques, la vulnerabilidad, y vamos a verlos.
Dentro de este tema de las brechas, definitivamente es de destacar la diferencia en América Latina que hay en conectividad, que sigue siendo un privilegio de las grandes urbes, mientras que en las zonas rurales todavía la cobertura tanto de las fibras como de 4G o 5C llega a ser apenas perceptible, apenas llega la señal de 2G o 3G, tecnologías que ya son rezagadas, que son lentas, que no cubren las necesidades actuales. Entonces genera desigualdad, generan dos velocidades, los factores económicos, los costos que llegan a ser bastante altos para ciertos sectores de la población. Entonces tenemos aún millones de personas sin el acceso a Internet, dejándolos en brechas, dejándolos con un impacto en educación, en empleos, en finanzas, sin la competitividad, ya que no tienen un acceso en línea. Esto se vio mucho también en el tema de la pandemia, donde hubo una exclusión social y, bueno, limita el desarrollo de estas comunidades. La infraestructura, bueno, sigue siendo un tema, el coste, la escasez. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, cerca del 30% de la población rural sigue sin acceso a Internet de calidad. Países como Bolivia, Guatemala, la densidad todavía de su red de 4G o 5G es mucho menor a ciudades como Sao Paulo, Santiago de Chile o Ciudad de México. Esto hace que se generen las dos velocidades muy rápido en las capitales, en grandes ciudades y a veces hasta inexistente en algunas zonas rurales o muy lento. El alto costo, bueno, esto depende mucho también del país de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Perú, enfrentan retos debido a la selva amazónica, pues tienen que instalar fibras ópticas que cuestan a veces 3 veces más que en las zonas urbanas, lo cual también hay que decirlo, económicamente a veces no es tan viable desplegarlas, pero los gobiernos deben de buscar impulsar esto. Es como el ejemplo que, bueno, ahí todavía hay que hacer un análisis muy particular y es otro tema, pero en México se lanza la red compartida y con ello, bueno, no se lanza que sea hacia un usuario final, sino hacia ciertos proveedores que puedan dar el servicio y se maneja como operadores virtuales. Eso ayuda también a esta resiliencia, a alcanzar esta brecha. Luego tenemos la dependencia tecnológica, hay que decirlo. Dependemos gran parte del hardware, del software de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Asia. Tenemos muy poca soberanía con los cables submarinos que transportan, pues aproximadamente el 95% del tráfico internacional de este Internet son controlados por consorcios extranjeros. También sabemos que la gran parte de centros de datos, estos nuevos servicios de la nube son controlados por gigantes tecnológicos que no pertenecen propiamente a la región. En una cuestión ahí de dependencia, también estamos ahí cayendo en ciertas vulnerabilidades, en depender de ciertas leyes internacionales y no nada más de nuestro marco. Hay un riesgo de dependencia de estos proveedores globales, lo cual implica riesgos geopolíticos, sanciones, restricciones comerciales, que ciertos gobiernos, como ahora Estados Unidos, puedan involucrarse y investigar datos de la población de las demás zonas sin ni siquiera requerir una intervención. Realmente tienen la autosuficiencia, tienen cómo hacerlo y nosotros estamos cogiendo ese riesgo. Entonces, bueno, necesitamos también buscar reducir esa brecha de soberanía digital. La región está perdiendo esa capacidad de decisión de flujo, de seguridad, de disponibilidad de información. Los ciberataques, bueno, están en aumento, eso es un hecho. Hay ransomware, phishing, hay casos recientes como en Costa Rica que el grupo ruso Conti lanzó un ciberataque de ransomware. México ha tenido también ciberataques en la Defensa Nacional, en gobiernos estatales, en algunas otras instituciones. Chile ha tenido incidentes en sus entidades financieras y gubernamentales. Realmente nos están faltando marcos regulatorios, personal altamente capacitado, y muchos países todavía no cuentan con leyes específicas para protección de datos, para infraestructura digital crítica.
Entonces, aunque ya hay equipos de respuesta de CERN o CIRT, suelen tener todavía ciertos recursos limitados y poco personal altamente especializado, lo cual está generando una brecha aquí en esta preparación, en esta resiliencia contra los organismos y contra todo este tipo de ataques. También tenemos el otro tema de las vulnerabilidades. Somos una zona altamente sensible a huracanes, temblores, inundaciones. Y esto puede tumbar las torres de telecomunicaciones, generar cortes de fibras, ausencia de sistemas de alerta temprana, como se vio en Acapulco, que al final, después de un huracán, la Ciudad de México queda vulnerada porque ya no hay los sensores de temblores. No nos enteramos, no nos vamos a enterar hasta que vuelvan a levantar esos sistemas, esas alarmas, después de que pasó este desastre natural. No hay una resiliencia, no hay una parte ahí que nos genere redundancia. Necesitamos generar redes, redundancias, planes, porque actualmente no hay un plan, o no todas las organizaciones tienen planes de continuidad de negocio, o en este caso los gobiernos también deben de generar algo similar de planes de continuidad para este tipo de sistemas, para este tipo de alarmas que dependen de las telecomunicaciones, como es en este caso las alarmas de temblores, o si hay algún sistema meteorológico que también nos avise de huracanes. Entonces necesitamos seguir generando planes de continuidad en estos casos. Tenemos también que mencionar las estrategias y soluciones clave ya de la región. Dentro de estas estrategias vamos a ver las listadas aquí, como es la colaboración regional y la visión del ecosistema, donde hay que mencionar las claras iniciativas que se tienen de protección a la infraestructura crítica de telecomunicaciones, que ya no debe de hacer de manera aislada, debe de trascender las fronteras. América Latina ha impulsado algunas alianzas regionales coordinadas por la OEA, esta organización de los Estados Americanos que promueve la cooperación de la ciberseguridad también entre los gobiernos. Hay algunos centros regionales ya especializados, sigue faltando ahí mano de obra, o bueno, mano especializada, mejor dicho, perdón ahí, para el monitoreo, la alerta temprana, una respuesta conjunta a los incidentes. Necesitamos tener interoperabilidad, no solo entre los operadores, sino entre los gobiernos, que las entidades públicas trabajen en conjunto, tanto dentro de los países, como también una alianza internacional. Si bien ya hay algunos ejemplos concretos del CIR y la OEA, con algunos temas nacionales, y que la OEA ha ayudado, ha apoyado a ciertos países latinoamericanos a la creación de ciertos equipos y ejercicios de ciberseguridad conjunta, todavía debemos de hacer mayores esfuerzos. El impulso, como bien mencionaba, si es un riesgo, ahora debemos de buscar el impulso de creación de centros de datos locales. Necesitamos también ahí reducir la dependencia. No digo que no contratar a estas grandes organizaciones, todo lo contrario, está bien, pero debemos de empezar a impulsar la creación de centros de datos locales, regionales, fortalecer el control de nuestra información crítica, reducir vulnerabilidades geopolíticas, tal vez el uso de software libre, como lo ha ido impulsando últimamente también la Unión Europea, para no depender de un solo proveedor, el código abierto. El uso masivo de software propietario al final de estas corporaciones nos está limitando en cierta autonomía digital que tenemos en todos los países de Latinoamérica. Entonces debemos de apostar a otras opciones, tal vez el software libre y el código abierto. No solo va a reducir los costos, sino que también nos va a permitir auditar y adaptar las soluciones a las necesidades locales de cada uno de nuestros países. La participación de cables submarinos y satélites propios. Necesitamos que la región empiece a involucrarse en este despliegue, ya que la mayoría actualmente, como mencionaba, son controlados por consorcios extranjeros. Necesitamos invertir en cables propios y satélites regionales, como lo han hecho ya Chile con su fibra óptica austral, para conectar el sur del país y reducir cierta dependencia de algunas rutas internacionales. Ya no dependen solo de la ruta de los cables marítimos de Estados Unidos.
ahora ya tienen rutas hacia Asia, hacia Oceanía. Argentina también con su empresa estatal de ARSAT busca impulsar la red federal de fibra óptica y un grupo de satélites geoestacionarios con ARSAT. Realmente estos servicios pudieran ser de gran redundancia y de gran apoyo también en temas de criticidad, en temas de casos de temblores o de alguna otra amenaza natural. Luego tenemos el fortalecimiento de la región. Algo que nos está adoleciendo es el tema de los marcos regulatorios. Realmente, todavía debemos ahí cejar la soberanía tecnológica, ya que necesitamos, no se trata de cejar las fronteras, sino de garantizar que América Latina pueda decidir sobre su infraestructura crítica. Necesitamos un marco regulatorio robusto que proteja esta infraestructura, que proteja estas telecomunicaciones. Necesitamos la capacitación y la certificación de talento especializado. Seguir invirtiendo en los equipos de respuesta de incidentes de los CER, del CIRT, y que estos colaboren internacionalmente en la región. Algunos ejemplos, bueno, tenemos estrategias nacionales ya en Brasil, en Colombia, en México, en Chile, lo cual ha ido ayudando. Estos ejemplos son importantes porque ya tienen alguna estrategia de seguridad nacional, políticas nacionales de ciberseguridad cibernética en el caso de Brasil, Colombia también ya con una estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa, de la cual se pueden compartir algunas estrategias con los demás países, ir fortaleciendo la región para ir teniendo una coordinación y un crecimiento también en esa resiliencia y no depender de otras regiones totalmente. Como bien mencionaba, la infraestructura debe de ser resiliente y sostenible. En ese sentido, debemos de buscar la redundancia, caminos alternativos, un respaldo satelital con satélites de órbita baja, estos llamados LEO, por el LEO Air Orbit. Entonces, bueno, este tipo de diseño, este tipo de criticidades realmente han sido de gran ayuda. Ha habido algunos ejemplos ya también, por ejemplo, en el sistema de alerta temprana en países como Barbados, que, bueno, son estaciones que monitorean nivel de agua, temperatura, República Dominicana, en conjunto con otros países del Caribe como Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, que cuentan con infraestructuras como radares Doppler, redes sísmicas y estaciones meteorológicas para alertas nacionales de diferentes riesgos, sobre todo tema de huracanes, entre otros, ¿no? Entonces, realmente esto es importante porque dependen de telecomunicaciones, dependen de cables marinos. Entonces, hay que buscar ahí la estrategia, el desarrollo económico y sostenible para que se pueda invertir en infraestructura resiliente y poder seguir creciendo como región en ese rezago que tenemos. Una opción puede ser, por lo menos para el tema de telecomunicaciones, en el caso de las torres, compartirlas, buscar modelos mayoristas de red, expandir la cobertura a zonas que no son rentables, eso ayuda mucho. El ejemplo, o lo que se busca, por lo menos con la red compartida en México, es un modelo de este tipo de infraestructura compartida. La idea de esto es que, por ejemplo, la banda de 700 que se licitó en 2017 busca ofrecer esta competitividad y no vende directamente a un usuario final, sino que alquila a los operadores, a estos operadores virtuales, y puedan también garantizar una cobertura del 92%. Eso es impulsado por iniciativa privada y por iniciativa también por inversión del gobierno. Y bueno, ahí a lo mejor puede haber un desbalance en cuestión de ganancias, pero si lo vemos hacia lo macro, hacia el apoyo hacia la comunidad, puede ser una muy buena opción para reducir brechas, empezar a acercar a la tecnología a esas zonas que nos hace falta, la comunicación, los servicios. Entonces, es una buena opción empezar a compartir infraestructura interna, que los gobiernos impulsen esto. También tenemos el uso de tecnologías emergentes, como bien mencionaba, el tema de uso de satélites de baja órbita como respaldo a emergencias. Se han visto casos donde ha sido de gran ayuda, la alerta temprana, integrado, y la adopción de la inteligencia artificial y Big Data para ir mejorando en estos casos, ¿no? Realmente
anticiparse a fallos. Dentro de las emergencias reales con los tipos de satélites de LEO, bueno, están los ataques a las infraestructuras terrestres en Ucrania por los temas de la guerra, y se han restablecido ciertas comunicaciones críticas militares y civiles. El huracán en Florida, que también ayudaron a este tipo de satélites para iniciar comunicaciones de emergencia, o en Perú, tras ciertas inundaciones, se desplegaron algunas antenas satelitales para conectar. Esta redundancia, estos backups, estas secundarias, ayudan mucho para este tipo de criticidades. Y bueno, casos relevantes. El caso de Chile, centros de datos, fibras ópticas con infraestructuras críticas. Chile reconoce la importancia de los centros de datos, el proyecto de fibra óptica austral, cables internacionales, el impulso de regulación en su soberanía, ha impulsado ya leyes, protección estratégica, apunta a convertirse definitivamente Chile en un referente al cual debemos de poner atención para combinar infraestructura moderna y políticas de protección de datos críticos también. Por otro lado, el mencionar nuevamente también el caso de México, que tiene su red compartida, que también está buscando una estrategia nacional de ciberseguridad, que tiene un CIR, un equipo de respuesta a incidentes. Hace falta todavía aquí, tiene objetos de actualización de estrategia, una mejor ley de ciberseguridad y mayor inversión en talento y equipamiento, pero también está destacando en ese sentido de ir impulsándolo a un paso un poco no tan rápido como quisiéramos, pero ahí va también. Por el otro lado, tenemos a Costa Rica, que nos ha dado una lección interesante. Desafortunadamente, en abril de 2022, el grupo de ransomware Conti, de origen ruso, puso en declaración de emergencia nacional, siendo así Costa Rica el primer estado de emergencia nacional dado por este tipo de ciberataques. Es algo que marca un sin precedente, no nada más en Latinoamérica, en general a nivel internacional, la magnitud del ciberataque a infraestructuras críticas. Son lecciones que debemos de tomar como región, esta alta vulnerabilidad que tenemos frente a estos ataques de ransomware y otros al final del día. Entonces, muestra que necesitamos tener planes de preparación, planes de continuidad, de recuperación, y esto nos debe de servir como un llamado de atención a todos los demás países para seguir reforzando nuestros marcos regulatorios y la capacidad de respuesta y la cooperación que debe de tener todos los gobiernos internacionalmente. Brasil ha impulsado también ahora un sistema geoestacionario de defensa y comunicaciones con SGDC, tiene políticas nacionales de seguridad de cibernética desde 2020, tiene un marco normativo actualizado, también es un líder latinoamericano en ese sentido, tiene centros de datos, regulación digital, es uno de los hubs digitales más importantes en América Latina. Definitivamente también debemos de buscar ahí ver y aprender de esos marcos que ya tienen protección de datos, continuidad de servicios. Ellos siguen buscando atraer inversión internacional a la nube, pero sin olvidar sus propios marcos, no depender nada más del marco regulatorio de otras regiones. Obviamente hay que cumplirlos, pero también debemos de nosotros revisar hacia el interior. Y Brasil da una muestra de cómo se debe de ir trabajando en esta materia. Entonces, bueno, con esto los llamo a la acción, nos llamo a la acción a todos nosotros. Necesitamos que las telecomunicaciones se sigan viendo cada vez como esa columna vertebral de infraestructura crítica, que América Latina sabemos que enfrenta todos estos retos comunes de brecha digital, de los ciberataques que van a seguir creciendo, de los desastres naturales, de esta dependencia tecnológica. Pero la región ha mostrado avances, ha mostrado que hay países que llevan una punta ahí que puede servir de punta de lanza, porque aunque existen desigualdades y vacíos regulatorios, podemos complementarnos, podemos aprender de las lecciones de Brasil, de Chile, de Costa Rica, de México y de cualquiera otro de nuestros países. Realmente debemos de fortalecernos como región. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar en ese sentido? La cooperación, definitivamente nuestra cooperación internacional en frente de estos desastres naturales, de estas amenazas cibernéticas
que no conocen fronteras. Es esencial esta cooperación en ciberseguridad para la resiliencia, compartir cierta información clave que tengan los gobiernos y capacidades, mejores prácticas. El ejemplo son los CIR y la OEA, que ya han trabajado en coordinación multinacional, pero debemos de invertir en esta soberanía tecnológica, en generar estos centros de datos locales, en invertir también en cables submarinos propios, satélites o redes de satélites nacionales que permitan un control de la información y comunicaciones estratégicas, no depender de ciertos proveedores nada más, reducir con ello riesgos geopolíticos, con ello asegurar la continuidad de servicios esenciales para toda la población de nuestros países en Latinoamérica, por lo cual se debe de buscar trabajar en impulsar políticas públicas, marcos regulatorios, que las leyes sean claras y que se actualicen regularmente, porque sabemos que la tecnología avanza más rápido que la regulación de leyes. Entonces necesitamos proteger estas telecomunicaciones, esas infraestructuras críticas, buscar promover la inclusión digital con esta forma de compartir infraestructura, porque la conectividad no debe de ser un lujo, debe ser un derecho y una condición para el desarrollo. Incluir a todas las zonas rurales, a las zonas que se han sido marginadas en esta economía digital que cada vez está creciendo más. ¿Por qué? Porque esto ayuda a impulsar la educación, que cada vez es más en línea, el empleo, que también se busca cada vez más ahí, acceso a servicios financieros, que actualmente ya todos tienen una aplicación o están moviéndose a este tema de las fintechs. Entonces necesitamos llamar a la inclusión digital. Es tiempo de una estrategia de equidad social, de crecimiento económico y sobre todo de cooperación, soberanía, regulación. Todo esto en conjunto con América Latina para proteger esta infraestructura crítica de las telecomunicaciones, pues es garantizar un futuro seguro y equitativo. Por último, ya para despedirme, debo de decirlo, proteger las telecomunicaciones en América Latina no es solo un tema tecnológico, es un desafío estratégico para la seguridad, el desarrollo y la equidad social de toda la región. Al final, esto va más allá de lo técnico. Esto busca ser un mensaje claro de que las telecomunicaciones no son nada más una infraestructura tecnológica, es el sistema nervioso digital del cual se está sosteniendo y cada vez se sostienen más otros servicios como la salud, la educación, los gobiernos, las finanzas, la seguridad nacional. Es un desarrollo estratégico al cual debemos de poner atención. La región, toda Latinoamérica, no puede permitirse seguir viendo la ciberseguridad y la resiliencia como un tema secundario. Es un asunto ya estratégico de seguridad nacional y regional, ya que un ciberataque o desastre de telecomunicaciones puede paralizar al país entero, como se vio en el caso de Costa Rica. La dimensión social y de equidad. Debemos proteger estas telecomunicaciones, ya que no solo garantizan nuestra seguridad, también hacen que crezcan oportunidades, buscan reducir desigualdades. Cada comunidad que logra acceder a Internet es una comunidad con mayor acceso a estos servicios de salud, educación y economía digital. No hagamos que crezca la brecha, busquemos invertir en telecomunicaciones seguras, resilientes, ayudemos a crear marcos. No se trata ya nada más de cables, de satélites, se trata de personas de equidad y desarrollo sostenible. Y bueno, con esto abro paso al diálogo y a preguntas. Muchas gracias. Buen día, Axel. Muchas gracias por estar hoy, el día de hoy con nosotros. Gracias, Andrea. Buen día a todos, a todas. A todos los que están conectados, los invitamos a dejar su comentario o pregunta aquí en el chat y lo estaremos atendiendo en un momento. Antes de pasar con las preguntas de la audiencia, ¿qué papel debería jugar la cooperación entre países latinoamericanos para fortalecer la protección de infraestructuras críticas de telecomunicaciones frente a ciberataques y desastres naturales? Bueno, realmente, como hemos visto, la cooperación en general juega un papel sumamente importante y estratégico y se debe de coordinar
Realmente hemos visto que hay una cooperación dentro de la OEA, dentro de los estados, dentro de esa organización de estados americanos. Y bueno, debe de seguir habiendo este crecimiento, esta interoperabilidad entre los países, seguir creando esos equipos de respuesta nacionales y regionales para una detección temprana de este tipo de amenazas, que no nos pase nuevamente el caso de Costa Rica, que no les pase a ellos, que no nos pase a ninguno de nosotros realmente, crear planes de emergencia. Entonces, la cooperación internacional juega mucho y a favor de todos los países si se logra crear marcos regulatorios, si se logra compartir buenas prácticas entre los estados. Aquí tenemos un comentario de Juan Alfredo. Hay un crecimiento de centros de datos en México, así como en infraestructura, como el cable tendido recientemente por Telmex en Baja California. Pero creo que todavía el país no tiene esa cultura de cuidar la información y existe riesgo al usar las redes públicas, ya que no se tiene certeza de quién ve la información que circula por esas redes. Tenemos Totalmente. Tenemos también la pregunta de Ángel, ¿cómo puede un país priorizar inversiones en resiliencia de telecomunicaciones cuando su presupuesto es limitado y enfrenta múltiples urgencias nacionales? Es complicado que yo pueda decir que puede hacer un país como tal, pero sí puedo decir lo que normalmente pasa en el marco. Normalmente un país, bueno, busca priorizar obviamente ciertos servicios prioritarios, ciertas ayudas a su gente, a su pueblo. Y justamente como veíamos también con Santiago Ingold, a veces no vemos hasta que pasan las cosas. Entonces, bueno, se vio en este caso el tema de Costa Rica, se ha visto también el caso que mencionó de México, es triste, el caso de Pegasus. Entonces, bueno, más bien es cómo se ayudan los países. Pues se pueden ayudar en presupuesto cuando tengan ahí reducidos, ayudarse en el marco de la cooperación internacional con los estados americanos o con alguna otra organización de cooperación internacional. La otra parte que veíamos, que platicaba yo en esta ponencia, pues es el tema un poco ahí que a veces satanizamos, pero que es sumamente importante porque también el sector público necesita ayuda del sector privado y viceversa. Entonces, a veces están muy peleados estos sectores, pero realmente es como el caso de la red compartida, donde hay información o bueno, hay infraestructura con inversión pública, pero también con cierta parte del sector privado. Entonces, está la cooperación internacional y está el sector privado. Entonces, los gobiernos pueden apoyarse también de esta manera, ¿no? Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Samantha. ¿Qué capacidades técnicas y organizacionales son imprescindibles para que un país pueda responder de forma coordinada a ciberataques contra telecomunicaciones críticas? Pues justamente generar estos equipos de respuesta, estos CERT o CIRT, que le llaman por los acrónimos en inglés. México ya tiene un equipo que se está formando a nivel organizacional de gobierno. Chile tiene también ya su equipo, Brasil, que necesitamos seguir desarrollando las capacidades técnicas de esos equipos, porque al final, como hemos visto, la tecnología siempre va a avanzar muy rápido, con la inteligencia artificial más. Se necesita que este equipo esté altamente capacitado en temas de ciberseguridad, pero también ahora con los temas de inteligencia artificial y enfocarlos también al tema de telecomunicaciones. O sea, necesitamos especialistas ahí que conozcan todo lo que es la infraestructura de telecomunicaciones y cómo defenderla. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué estrategias son más viables para que América Latina logre mayor soberanía tecnológica? ¿Invertir en centros de datos y cables propios o fortalecer alianzas con proveedores globales? Yo me uno a Santiago Ingold del anterior. No se puede uno cejar totalmente. Debe de haber una cooperación, como mencionaba ahorita. Generar nuestra resiliencia, generar nuestra parte de redundancia interna, no depender al 100% de la parte de grandes proveedores, pero obviamente también no cejarnos a ellos. Al final,
son líderes del mercado, son líderes de la parte, ahora sí que de estas empresas tecnológicas. México es un gran caso también en ese sentido. Brasil, que tienen sus clusters de las nubes con Microsoft, con AWS, con Google. Entonces, no nos debemos desalojar, está bien, pero debemos también generar nuestra propia resiliencia. Entonces, es ir haciendo una especie de backup o una especie de dos caminos ahí. No depender al 100% de ninguno de los dos. No podemos dejarlos. Muchas gracias, Axel. Aquí tenemos comentario de Diego Romero. Excelente presentación, gracias. Muchas Mariana gracias. Salazar también comenta, excelente exposición, muchas gracias. Juan Alfredo pregunta, ¿crees que la estrategia de ciberseguridad del país es suficiente para hacer frente a los riesgos actuales? Primero que nada, un saludote, Juan Alfredo, un gusto verlo por aquí. Y creo que en el caso de México es complicado especificar algo. Creo que para muestra un botón hemos tenido varios casos. Creo que en México necesita aprender también rápidamente y impulsar más. Creo que están haciendo algunos esfuerzos suficientes, ¿no? El tiempo lo dirá. Definitivamente creo que todavía hay mucho por trabajar tanto en México como en la región. Nos quedan 2 minutos para comentarios finales. Axel, ¿algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia? Claro, en estos tiempos justamente tan complejos sociopolíticos, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el mundo, la ciberseguridad debe de ser algo que debemos de tomar muy en cuenta, ya que al final las telecomunicaciones son esta nueva columna de todos nuestros servicios financieros, de todos nuestros servicios de hospitales también se comunican ya por ahí. Entonces, debemos de ser conscientes de que es importante que cada que se regulen ese tipo de temas en nuestros gobiernos, nosotros también tener el impulso de comentar, de llevar el tema más allá y de irnos capacitando, de ir capacitando. Somos una comunidad grande, pero que todavía necesita mayor especialización y necesitamos ir creciendo todavía más y cooperar entre todos nosotros. Es un gusto para mí ver aquí bastante gente. Creo que todavía podemos incrementar y yo estoy totalmente seguro de que Latinoamérica puede generar también su propio camino a la resiliencia en las telecomunicaciones como infraestructura críticas y todas las demás que van de la mano. Muchísimas gracias, Axel, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros.